Hola, buenos días. Somos Carlos Carmona, Johanny El Llopis y Clara Martín y hoy vamos a presentaros a Niklas Luhmann. Lo haremos siguiendo en primer lugar la biografía del autor, así como sus referencias teóricas. Posteriormente profundizaremos un poco más en el concepto de comunicación y de medios de comunicación y finalmente os presentaremos una propuesta de investigación que hemos hecho que va acorde con el tema. En primer lugar, para hablar de Niklas Luhmann, debemos entender que se trata de un sociólogo que fue el fundador o el creador de la teoría de sistemas. Es conocido por ser el principal rival teórico de Habermas y también se opuso firmemente tanto a toda la escuela de Frankfurt como a toda la teoría crítica propia del siglo XX. En su obra concebió una teoría de la sociedad que entendía a la sociedad como distintos sistemas cerrados que son autorreferenciales y autopoéticos, que ahora después veremos qué significa esto. Luhmann tiene tres principales referencias teóricas. En primer lugar, las tres son transversales a lo largo de su teoría. En primer lugar, nos encontramos a Parsons y al funcionalismo parsoniano, que después de haber sido su profesor en la Universidad de Harvard, le influyó notablemente en toda su teoría. En segundo lugar, tenemos algunas investigaciones biológicas, tanto empíricas como teóricas, como por ejemplo las de Humberto Maturana, en las que le permitieron acuñar el término de la autopoiesis para hacer referencia al funcionamiento de los sistemas sociales. Y por último, tenemos a la fenomenología de Husserl, que le permitió trasladar las ideas de esta fenomenología a las categorías que él le pretendía dar a los sistemas sociales, lo que les dotaba de una nueva relevancia. Ya por lo tanto, lo importante no es la acción, sino el sistema y lo que se produce en él. Ahora veremos la obra de Luhmann. En primer lugar, vamos a ver la de los años 60. Luhmann tocó todos los temas de la sociología de las organizaciones, la sociología política e incluso el derecho. Se podría decir que en esta época trataba de preparar su teoría posterior. Existen tres obras fundamentales que surgieron en esta época, a saber, Funciones y consecuencias de la organización formal de 1964, La legitimación procedimental y Los propósitos en sistemas sociales. Estas son las tres obras características de Luhmann. En ellas, Luhmann pretende ir al núcleo mismo de los supuestos clásicos y así cuestionar que las burocracias y las organizaciones deben concebirse atendiendo a una serie de fines establecidos en las mismas. Por lo tanto, desde la perspectiva del sistema, Luhmann se pregunta qué funciones cumplen los fines y los valores, o qué funciones cumplen el hecho de que los actores afirmen actuar con unos determinados valores, pues él creía que tanto finalidades como valores le sirven al actor para reducir la complejidad del mundo. Por lo tanto, esta primera fase de la obra de Luhmann la podemos entender como la realidad teleológica, que sería lo anterior, contra la racionalidad sistémica, que sería la teoría luhmanniana. Por lo tanto, Luhmann discierne que las sociedades modernas se hallarían funcionalmente diferenciadas, que los dominios funcionales de la ciencia, de la economía, de la política, siguen independientemente del resto todos su propia lógica sin que un sistema superior o determinados valores los ordene jerárquicamente. Esta división tan profunda de Luhmann en dominios funcionales haría que, por ejemplo, conceptos relevantes en el pasado como la verdad o la justicia, ahora serían conceptos que ya no servirían para describir la realidad, pues solo la lógica de los subsistemas y sus técnicas y procedimientos específicos decidirían en última instancia sobre su estabilidad y su dinámica. Aunque si entendemos que puede que el entorno haga que el sistema dependa del entorno, entendemos también que estos sistemas tienen su propia dinámica y que esta dinámica no depende de nada que venga de fuera. Por lo tanto, aquí ya empieza a rondar sobre la cabeza de Luhmann la idea de autopoiesis, aunque todavía no conocía el término. Ahora los sistemas para Luhmann ya no son algo analítico, ahora mismo son algo que verdaderamente es un sistema. Para que me entendáis, por así decirlo, en este momento Luhmann ya no existe nada del anterior, pues todo lo que ve Luhmann son sistemas. Ahora iríamos a la segunda parte de su obra, que iría desde los años 70 a los años 80. En esta parte de su escrito, Luhmann explicó la sociedad moderna como una sociedad que sería estructuralmente diferenciada y que también a su vez cambió la semántica en este periodo de multitud de términos capitales.
Esto es palpable en su libro de La constitución de la semántica del amor romántico. También en esta época, a principios de los 80, y como respuesta a Habermas y su teoría de la acción comunicativa, Luhmann publicó Sistemas sociales, un lineamiento para una teoría general, que sería una teoría que, según el propio autor, sería capaz de dar respuesta a todos los problemas teóricos de la sociología. Aquí, Luhmann dota de un carácter sistémico, por así decirlo, a los fenómenos sociales. Es decir, en su teoría se genera la nueva concepción de los sistemas que, junto con la comunicación, sería una nueva superteoría no teleológica, a diferencia de las anteriores. También en esta época ya por fin acuñó el término de la biología, el término de los científicos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, el de la autopoiesis, que sería algo así como decir que los sistemas se producen y se reproducen por sí mismos. Aunque si bien Luhmann afirma que existe un contacto de los sistemas con el entorno, este contacto que existe sería un acoplamiento estructural en el que la mera lógica del sistema le indicará al actor cómo actuar. Con todo ello, Luhmann lo que pretende es de nuevo volver a radicalizar el funcionalismo de su teoría con una idea que pretende ligar constantemente a su trabajo, la idea de la diferenciación funcional. Que esto sería, por así decirlo, que los subsistemas están funcionalmente diferenciados, que los sistemas que están funcionalmente diferenciados solo siguen su propia lógica particular y funcionan bajo su propio código, por lo que no serían dirigibles desde fuera. Por lo tanto, para Luhmann es impensable poder planificar alguno de estos subsistemas. Esto brevemente sería el giro autopoyético de su obra. Finalmente, Luhmann encontró después de este periodo la piedra angular de su teoría, que sería el concepto de comunicación. Para él, los sistemas sociales no están hechos de personas, ni tampoco de acciones, pero para él, los sistemas sociales estarían compuestos de comunicaciones que serían las unidades elementales de los sistemas sociales, y en ellas se produciría sentido, lo que continuamente haría referencia de nuevo al sentido. Y ahora, de manera breve, veamos un resumen de los 4 puntos fundamentales de la teoría de sistemas. En primer lugar, Luhmann enfatiza entre la distinción entre el sistema y el entorno, entre dentro y fuera, en lugar que es algo que lo diferencia del funcionalismo, que lo diferenciaba entre una parte y el todo. En segundo lugar, los sistemas sociales están compuestos por comunicaciones. No se trata de la acción que se dé entre las personas, se trata de comunicaciones. Pues esto nos llevaría a discernir que las personas estarían fuera de los sistemas sociales, es decir, no son parte de la sociedad, sino son parte del entorno de la sociedad. Y por último ya decir que los humanos no pueden comunicarse, pues solo las comunicaciones comunican. Nosotros seríamos unos actores que no comunicaríamos per se. Y ahora os voy a dejar a mi compañera Fernanda que os va a aclarar el término de comunicación. Bueno, yo voy a continuar con el concepto de comunicación. Como hemos visto, en la teoría general de sistemas se utiliza la operación de autopoiesis, entre tantas cosas, como también para delimitarse con los demás sistemas. Dentro del sistema, de los sistemas sociales, la comunicación se utiliza como la operación de autopoiesis, es decir, la comunicación es autopoiética. De esta manera, Luhmann está eliminando de su teoría tanto a los sistemas psíquicos como a los seres humanos. Pasa, Carlos. Ahí. Para explicar el concepto de comunicación, Luhmann rechaza la metáfora de transferencia, que es como en la vida cotidiana se entiende a la comunicación. Lo rechaza por las siguientes razones. En primer lugar, tenemos que el emisor en la comunicación no pierde nada. O sea, cuando comparte información, pues no está perdiendo nada porque no lo posee, simplemente lo está compartiendo. En segundo lugar, lo esencial de la comunicación no es la transmisión del mensaje, sino la participación en la comunicación. Por otro lado, tenemos que la metáfora de la transferencia cae en el error de que la información que se transmite es la misma para el receptor que para el transmisor. Esto quiere decir que no se puede hacer un copia y pega de la comunicación en la conciencia de alguien.
Y además de que esto no se puede comprobar, es decir, no se puede garantizar. Por último, lo rechaza porque la comunicación como transferencia depende del presente, es decir, la metáfora de transferencia es necesario que se haga en el mismo espacio y en el mismo tiempo, mientras que la comunicación no es necesario. Pasa. Bien, para explicar la comunicación, Luhmann nos ofrece tres elementos, que estos tres elementos, o sea, que la síntesis de estos tres elementos conjuntamente hace que se llegue a la comunicación. Por un lado tenemos la selección de la información, después tenemos la selección del acto de comunicar y por último, y muy importante, la selección en el acto de entender o no la información y el acto de comunicar. También es muy importante que en la comunicación se entienda la distinción que hay entre la información y el acto de comunicar. Porque el acto de comunicar, quiere decir, por ejemplo, cuáles son las razones por las que se ha decidido participar en esa comunicación. Entonces, es muy diferente de lo que es el contenido informativo en sí. Pasa. Centrándonos un poquito más en estos conceptos, en la selección de la información, lo que quiere decir es que la información dentro de los sistemas son seleccionadas dentro de una escala de posibilidades. La información solo puede llevarse a cabo dentro del sistema de comunicación, ya que solo dentro de ese sistema va a crear expectativas y la información va a ser como una sorpresa. Como por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo en la diapositiva, dentro del sistema deportes, el fútbol va a interesar. No se puede, dentro del sistema deportes, otra cosa no va a interesar y no tiene sentido dentro de ese contexto. Bueno, con esto que he contado de la selección de información, se puede ver que el sistema de comunicación es un sistema clausurado en su operación. O sea, es decir, crea elementos mediante los cuales él mismo se reproduce y la información se crea dentro del mismo sistema, siendo a la vez la información un elemento de la comunicación. Es decir, aquí ya estamos viendo cómo la comunicación está siendo una operación autopoyética. Bueno, siguiendo con los elementos, como has visto, hay selecciones de la información, selecciones del acto de comunicar y ahora también hay una selección en el acto de entender. Ya que entender no significa, como he dicho antes, un copia y pega de lo que se comunica en la conciencia de alguien, porque dentro del sistema, el sistema crea también el propio entendimiento y la propia incomprensión. Entender no se puede comprender como que es algo psíquico, sino como algo para que la comunicación pueda proseguir. Es decir, cuando se está comunicando, se puede entender o no se puede entender, como ya he dicho, y si no se entiende, la comunicación partirá desde ese punto muerto que no se ha entendido, pero la comunicación sigue continuando. En conclusión, en la teoría de sistemas se enfatiza en la verdadera emergencia de la comunicación. No hay una propia transmisión de una cosa. Y bueno, la comunicación es una redundancia creada en el sentido de que la comunicación inventa su propia memoria que puede ser conocida por distintas personas y de distintas maneras, como ahora veremos con los medios de difusión que va a explicar Luhmann. Y esta creación de redundancia hace que haya una selección de lo que a cada uno le interesa, que es con lo de la selección de información. En otras palabras, la comunicación puede entenderse como una cuestión de distintas selecciones cuya selectividad está constituida por la misma comunidad. Entonces, fuera del marco de referencia de la comunicación no existe ni el acto de entender, ni el acto de comunicar, ni la información. Y bueno, muchas de las piezas teóricas anteriores, como es la teoría de la racionalidad de la acción comunicativa de Habermas, por norma general, la comunicación se entiende como que hay que alcanzar la acción común para procurar el consenso. Entonces, si siguiéramos esta norma, no habría esa autopoiesis de la que nos habla Luhmann. Entonces, en la teoría de sistemas,
la función de la comunicación es la misma autopoiesis del sistema de comunicación que se da en la sociedad. Entonces, esta autopoiesis, sobre todo, como ya estamos diciendo, se hace mediante la selección de entender, ya que existe una bifurcación de la realidad, es decir, los síes y los noes. Se puede entender o no se puede entender. No se llega siempre al consenso. También puede haber un disenso. Entonces, esa alternativa entre la aceptación y el rechazo es precisamente lo que consiste en la continuidad de la autopoiesis de la comunicación. A continuación, a partir de las hipótesis que aborda Luhmann en la lectura seleccionada de su libro La sociedad en la sociedad, capítulo 2, medios de comunicación, apartado 2, medios de difusión y medios de consecución, pretendemos abordar nuestra propuesta de investigación. Asimismo, vemos necesario concretar las bases de nuestra propuesta haciendo una aproximación conceptual y extrapolando su perspectiva teórica sobre los sistemas, sobre la comunicación y los medios de comunicación al ámbito de las redes sociales, con la intención de observar y analizar si se cumplen sus hipótesis y permitiéndonos resolver nuestra pregunta de investigación, la cual vamos a abordar más adelante. Así que de este modo empezaré con el apartado de la conceptualización. Luhmann explica que existen los medios de difusión y los medios de consecución. El primero hace referencia al alcance de la redundancia social. ¿Pero qué es la redundancia social? La redundancia social es entendida según la medida en que se transmite y difunde la misma información. Es decir, la redundancia corresponde a la información difundida que ya se conoce y, por tanto, no es posible comunicarla de nuevo. Por tanto, los medios de difusión determinan y amplían el círculo de receptores de una comunicación. Así, a medida que los medios de difusión crean redundancia social, el tiempo se vuelve más rápido, así como la incertidumbre de la aceptación o rechazo de esta información como la premisa de la conducta posterior que se va a llevar. De este modo, dentro de los sistemas y subsistemas, de este modo se crean conflictos y discusiones controvertidas. Por así decirlo, según Luhmann, Luhmann entiende la comunicación dentro de los sistemas y subsistemas como una especie de código dicotómico. Lo entendemos así como la aceptación o rechazo de la información. Entonces, entendemos que la aceptación o el consenso de la comunicación reproduce el sistema o subsistema autopoiético y autorreferenciado. Pero el rechazo o el conflicto crea una brecha comunicativa que provoca la diferenciación del sistema o del subsistema. Entonces, ante esta situación, Luhmann pone como ejemplo la invención de la escritura como causa de que la religión se vuelva más rigurosa y empleada en mayor intensidad como medio de motivación homogeneizado. Es decir, el aumento de la comunicación dentro de la religión, entendida como un sistema autopoiético autorreferenciado, intensifica la redundancia social, volviendo a la religión más rigurosa y exagerando la unanimidad de la motivación. Por tanto, de este modo, extrapolando estas hipótesis a nuestro ámbito de estudio, podemos entender las redes sociales como un medio de difusión y el sistema de análisis que proponemos en nuestra investigación sería la ideología política, que sería entendida como la aceptación de la comunicación de unos valores políticos concretos particulares, los cuales podemos medir dentro de una escala ideológica considerada izquierda-derecha o conservador-progresista. Carlos. Respecto a los medios de consecución, Luhmann los define como medios de comunicación simbólicamente generalizados. Asimismo, los medios de consecución hacen que la comunicación sea sintonizada a condiciones que elevan las expectativas de aceptación, aun tratándose de comunicaciones que son incómodas. Es decir, hacemos referencia a los medios de consecución o medios de comunicación simbólicamente generalizados cuando ha habido un fuerte consenso comunicativo en el cual se ha ampliado el umbral de no rechazo de la comunicación. De esta forma podemos entender que la sociedad se describe a sí misma como si pudiera contar con un consenso asegurado a través de principios, como si existiese una opinión pública. Es decir, los medios de consecución existen cuando se produce la aceptación generalizada de una comunicación concreta, haciendo que lo que no cabe en esta comunicación quede, según palabras de Luhmann, en forma de una ignorancia pluralista.
Entonces, Luhmann habla aparte sobre el lenguaje oral, entendido como reacción de aceptación o rechazo de la comunicación. Afirma además que existen presiones sociales para hablar más sobre cosas agradables que desagradables. Entonces, Luhmann considera que cuando existe comunicación oral, el lenguaje funciona como persuasor intrínseco. Es decir, en palabras nuestras, sería el rechazo de una comunicación responde a una brecha comunicativa dentro del sistema o subsistema. Por tanto, la superación de este problema hace surgir los medios de comunicación como consecuencia de la diferenciación de los sistemas y la formación de medios especiales para reducir la contingencia vinculando el condicionamiento a la motivación. Es decir, aparecen medios de comunicación simbólicamente generalizados que tienen su propia autopoiesis que a su vez provoca la diferenciación del sistema o subsistema. Así, de este modo, una vez quedan conceptualizadas las bases de los aspectos teóricos de los que pretendemos partir, vuelve a ser necesaria una extrapolación a nuestro ámbito de estudio. Por tanto, podemos considerar como medio de consecución o medios de comunicación simbólicamente generalizados un perfil o perfiles dentro de una red social, dentro de un sistema de valores ideológicos determinado, en el cual exista un flujo de comunicaciones, el cual también se entenderá o lo entenderemos como un sistema autopoético y autorreferenciado. O sea, recapitulando y resumiendo, entendemos como medios de difusión las redes sociales y medios de consecución el perfil o perfiles dentro de una red social, que a continuación especificaremos y concretaremos en relación a nuestra propuesta de investigación. Bueno, como propuesta de investigación hemos realizado una pregunta de investigación que sería la siguiente. ¿Cuáles son los factores que influyen en la viralización de bulos y fake news de ámbito político de derechas en las redes sociales? Entonces, como objetivo general, hemos escogido el siguiente: analizar e identificar los factores que influyen en la viralización de bulos y fake news de ámbito político de derechas en Twitter. Asimismo, trataremos una serie de objetivos específicos que irán desde discernir si el medio de difusión Twitter funciona de manera autorreferencial, entender la redundancia que se produce en los medios, en los propios virales o bulos políticos, investigar si existe una brecha comunicativa en el contenido de OK Diario como medio de consecución que impulse la viralización de bulos y fake news, investigar si el consenso comunicativo en el contenido de OK Diario como media de consecución impulsa precisamente la viralización de estos bulos y fake news. Analizaremos el impacto de un tuit polémico dentro del subsistema derechas. Comprobaremos en qué medida ha influido la gestión de la pandemia en la viralización de bulos y fake news políticas y analizaremos la influencia de los discursos del contenido de OK Diario, en este caso, en la aceptación o rechazo de la comunicación dentro de un subsistema ideológico de derechas. A continuación, veremos la metodología que la explicará Yuma. Para las técnicas de producción de datos, en términos cualitativos, pretendemos hacer una recolección de los tweets del perfil de OK Diario. En la parte cuantitativa recolectaremos los datos a partir de las bases de datos producidas y que también nos proporciona el propio Twitter. Con las técnicas de análisis de datos cualitativas, lo que pretendemos hacer es un análisis del discurso de los tweets recopilados mediante el software atlas.t, y las técnicas de análisis de datos cuantitativas utilizaremos un análisis multivariante, concretamente un análisis de regresión lineal, análisis de correspondencias y un análisis clúster utilizando el programa estadístico Stata y R. Y con poco más que añadir, muchísimas gracias por vuestra atención, entendemos la complejidad del tema y esperemos que os haya podido servir de algo.